Las ciudades en América Latina están cambiando y liderando la transformación de la región. Las ciudades son un sinónimo de crecimiento de empleo, económico, movilización social, avances tecnológicos e innovaciones. La rápida urbanización plantea debates entre la expansión del uso del suelo y la sostenibilidad de los territorios al ejercer presión, no solo de la distribución espacial de las personas, sino además en el suministro de recursos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Explora Podcast Meso. Yo soy Susan de León. Y yo, Gaby Sánchez. Gracias, arquitecto, por aceptar esta invitación y formar parte de este proyecto. La verdad es que es un gusto tenerlo aquí con nosotros en este episodio. Gracias, Gaby, por la bienvenida, a Susan también y a todo el público que estará escuchando y viendo esta transmisión. Claro que sí. ¿Qué le parece si iniciamos con una preguntita para empezar a hablar sobre el crecimiento de las ciudades y los retos que se enfrentan? Tengo la primera pregunta y es, ¿por qué se está dando el crecimiento de las ciudades y cuáles son los retos que enfrenta el desarrollo de las ciudades? Bueno, actualmente el crecimiento de las ciudades se debe a que hay una parte donde la población está migrando buscando mejores oportunidades del área rural hacia el área urbana. Y esa migración es lo que está provocando ahorita este crecimiento, y ese crecimiento va a generar ciertos retos en los cuales nosotros tenemos que empezar a analizar y a pensar y cómo solventar cuando venga toda esta población. Se estima que para el año 2050 aproximadamente más del 50% de la población viva en ciudades. Entonces debemos de ver la planificación de estas ciudades hoy en día. Sí, es un gran reto lo que se vive actualmente por todo esto de las ciudades, el desarrollo urbano. Pero ¿nos puede contar acerca un poquito del desarrollo urbano que se tendrá? Claro que sí, Susan. Más que todo, el desarrollo urbano va a traer los siguientes retos en los siguientes años. Primero, este crecimiento va a provocar una gran aglomeración de personas, y eso es lo que define a una ciudad, la densificación de la población en un lugar determinado, a la cual busca, como decía, mejores oportunidades. Es decir, que uno de los retos de las ciudades es el desarrollo. Es el desarrollo de la persona, desde la forma empresarial, desde la innovación, desde la economía, el cómo generar un negocio. Todo eso es parte del desarrollo de las ciudades y de los retos que van a emprender. A todo esto, sumémosle también el tema de la movilidad urbana. Porque cuando toda esta población esté dentro de una ciudad, todas estas dinámicas por las cuales vino o por las cuales se va a residir van a generar el traslado o poder movilizarse de un lugar a otro, porque van a tener una necesidad. Por ejemplo, la necesidad de trasladarse de un lugar a otro por cuestiones, por ejemplo, de educación, por cuestiones de trabajo, por cuestiones recreativas. Todo eso va a generar un desplazamiento dentro de las ciudades, y a ese tema de la movilidad urbana es algo que nosotros debemos de contemplar como uno de los retos que vamos a ir enfrentando. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Pues buscando la implementación de todos los sistemas de movilidad urbana. Por ejemplo, ahorita estamos acostumbrados y conocemos únicamente uno, que es el vehículo individual. Pareciera que solo ese existiera. Pero hay otros. Está el transporte colectivo, está la bicicleta a través de las ciclovías o ciclorrutas. También están los recorridos peatonales. Entonces, si vemos, hay otros sistemas de movilidad en los cuales nosotros podemos apoyarnos, pero sin embargo seguimos diseñando las ciudades para el vehículo y no para el ser humano. Y ustedes no me dejarán mentir, habemos más infraestructura vial que para el ser humano. Incluso solamente para el vehículo individual generamos esa infraestructura, pero no nos preocupamos de los otros sistemas de movilidad. Entonces, ese es otro reto que nosotros debemos de ir superando para el desplazamiento de la población dentro de las ciudades. A todo esto, también no solamente está la movilidad, sino es también la accesibilidad a la ciudad. ¿Cómo nosotros tenemos accesibilidad a una vivienda? Por ejemplo, hoy en día ustedes sabrán o tendrán alguna idea de cuánto cuesta acceder a una vivienda. Pero no solamente es una vivienda, sino también la accesibilidad a los servicios, a la educación, ¿sí? Por ejemplo, también a los servicios también básicos como lo que es la luz, el agua, por ejemplo. Toda esa accesibilidad que nos garantiza a nosotros una calidad de vida adecuada por la cual nos movilizamos a la ciudad.
Es que eso es algo que debemos de entender. Si nosotros nos desplazamos hacia una ciudad, es por mejorar nuestra calidad de vida y no reducirla. Entonces estaríamos siguiendo contrario a lo que es la ciudad, porque la ciudad busca el desarrollo de las personas, la calidad de vida que mejore cada día de cada uno de nosotros, supliendo según nuestras necesidades. Pero a esto también hay que sumarle la capacidad, que algo que nos ha dejado la pandemia, la capacidad de la resiliencia. Cómo nosotros realmente superamos los retos dentro de las situaciones ambientales. Sí. Eso es algo que nosotros debemos de contemplarlo en ese momento. Cómo diseñar esos espacios para que la ciudad sea resiliente. Y yo les adelantaba minutos anteriores que no solamente es en cuestión de los factores o fenómenos climáticos. Por ejemplo, la tormenta, yo les decía una tormenta, en un momento determinado, pues nuestra infraestructura vial es colapsada. Nuestros drenajes también. Entonces no tenemos esa capacidad ante un fenómeno natural, pero también debemos de ir más allá, que es la cuestión también del cambio climático. Las ciudades también tienen que ser resilientes ante este cambio que estamos sufriendo. Y por eso les decía, hace años varios arquitectos y urbanistas no pensaban en una pandemia. No pensaban en una pandemia. Hoy en día, ya dentro del diseño de una ciudad se debe de contemplar este factor. Entonces, la resiliencia. Pero esto se debe a que no hemos sido equilibrados con el uso de los recursos naturales. Y por eso es que las ciudades pues tuvieron en un momento determinado problemáticas muy difíciles al momento de enfrentar el confinamiento que generó la pandemia. Entonces, y eso trajo reducción a la calidad de vida de muchos ciudadanos. Por ejemplo, el estrés, la angustia, fueron parámetros que en un momento, la incertidumbre, fueron parámetros que reducieron la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, vean cómo la ciudad sí tiene estos retos a superar. Sí. Y que ya estamos viviendo alguno de ellos que debemos de ir superando. Y por último, este año también que es clave para Guatemala es que estamos en un año electoral. Y entonces viene la selección de nuestros gobernantes. Y para ser ciudad se necesita del gobierno, se necesita de los sectores inmobiliarios, se necesita de los expertos y también se necesita de la población. Entonces es importante saber seleccionar con responsabilidad a nuestros gobernantes, porque son ellos también, a través de las diferentes jerarquías de gobierno, las que van a proponer también parámetros para las construcciones de las ciudades. Entonces esos son los retos que si lo mirábamos, y lo hablaba en uno de los libros, Marco Martínez, uno de sus libros sobre las ciudades inteligentes y el manual de las nuevas prácticas. Esos son los parámetros o uno de los retos que debemos de empezar ya a considerar dentro de las ciudades. Y a esto sumémosle nosotros que estamos ahorita desde la academia. Yo les decía, ¿cómo vamos a formar ciudades? A través de ciudadanos. ¿Cómo hacemos ciudadanos? A través de la educación. Entonces debemos de tener un plan, ¿sí?, de nación que esté acorde a la educación y no un plan de gobierno. Porque un plan de gobierno es 4 años, pero un plan de nación ya es pensado por lo menos entre los 25 a 50 años para poder entonces tener ese cambio realmente y la formación de ciudadanos donde sepan que tienen responsabilidades, obligaciones, pero también así, en función de esas responsabilidades y obligaciones, van a tener los privilegios de tener una buena ciudad. Exacto. Así es. Sí, la verdad es que son muchos los factores que se enfrenta una ciudad al desarrollarse y al crecer, porque no es nada más de, que vamos a hacer crecer esta ciudad. O sea, son muchísimos los retos que se tienen que tomar en cuenta. Pero yo quisiera pedirle a usted que nos dé algunos ejemplos de las ciudades que estén creciendo y que vayan superando todos estos retos. Ok, decir que algún ejemplo de una ciudad específica que haya superado todos estos retos es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Todas ciudades presentan una problemática, pero en Ámsterdam ellos, mira cómo es de curioso esto, ellos lograron generar un sistema de movilidad a través de la bicicleta. Generaron una serie de ciclovías, ciclorrutas, lo implementaron muy bien y realmente la población
fue adoptando este nuevo sistema de movilidad. Bueno, no un nuevo, sino que uno que ya existía, lo pusieron en práctica. Pero, ¿qué pasó ahora? Ahora resulta que el espacio de aparcamiento para bicicletas ya es insuficiente. Entonces ya tenemos otro tipo de problemática que resolver, ¿verdad? Esa es una situación. Hay otros países también que han optado por una correcta arborización urbana, es decir, ya ingresan nuevamente el medio físico natural o el medio ambiente a la ciudad. También hay ciudades que han implementado los huertos urbanos, donde ya no es tanto el área rural la que se encarga del área agrícola, sino que dentro de la ciudad podamos nosotros generar nuestros propios alimentos. Entonces ya se han generado algunas propuestas de esto y que han generado las ciudades, pero también al momento que nosotros empezamos a implementar este cambio, el uso excesivo de algunos sistemas de movilidad es donde empezamos nuevamente a tener otra problemática. La idea es generar un equilibrio. Eso es lo importante. Generar un equilibrio entre los retos que se pueden generar o las problemáticas que podamos encontrar, darle una solución equilibrada a todos. Porque si nos enfocamos solamente en una, descuidamos otra. Entonces la ciudad debe crecer de una manera integral. Por eso es muy importante. No podemos nosotros copiar un modelo de una ciudad y traerlo a un contexto latinoamericano, por ejemplo, o una europea, un latinoamericano o asiático, porque ellos ya cumplieron ciertos parámetros o indicadores. Por ejemplo, ya tienen un indicador de educación alto. Entonces, ya llenaron esos indicadores sociales, culturales, económicos, y entonces las necesidades de la población también van a ser diferentes, ¿verdad? Y el desarrollo de la ciudad también es diferente. Entonces, cada ciudad debe desarrollarse en función de las necesidades de la población y de su contexto natural, ¿sí? Es decir, del medio ambiente, del valor soporte, ¿sí? Es decir, si tenemos un lienzo donde nuestro medio físico natural, Guatemala ha sido bendecido con gran cantidad de área verde, de bosques, y aún así no los hemos sabido respetar, e igual los recursos hídricos también. Pero si nosotros pudiéramos aprovechar esos recursos naturales, nuestras ciudades estarían, o nuestros centros urbanos estarían enfocados en otra perspectiva, según nuestro contexto natural y social y geográfico, que podría ser el turismo, porque Guatemala es rica. Sí. Guatemala no es pobre. Eso es rica, Guatemala es rica. ¿Sí? El problema es que no hemos sabido o no hemos entendido su riqueza y poder implementar la infraestructura adecuada para poder entonces tener esa calidad de vida en convivencia con nuestro medio físico natural. Y entonces ahí podríamos nosotros interpretar muy bien que las ciudades son diferentes, todas son diferentes. Y eso es lo bello del mundo, ¿sí? Por eso es que ustedes cuando deciden viajar, dicen, yo quiero conocer esa ciudad por X o Y razón. ¿Por qué? Por sus propias características que tiene, ¿sí? Por ejemplo, París está relacionada con la cultura y el amor. Sí. ¿Sí? Es prácticamente su concepto que maneja París. Entonces, ¿por qué Guatemala no puede tener una referencia turística natural? Y ver, entonces, generar esas ciudades que puedan generar esos proyectos en el desarrollo del bienestar de la población. Bueno, usted mencionaba nombres de otras ciudades, licenciado, y creo que, arquitecto, lo siento, y creo que todos tenemos la idea de una ciudad futurista similar a otras ciudades, pero ¿cuál cree que usted sea el escenario de la ciudad del futuro aquí? La ciudad del futuro, wow, es una muy buena pregunta. Creo que nosotros como arquitectos urbanistas tenemos que ser siempre prospectivos, y creo que todos debemos ser prospectivos, es decir, visualizarnos de aquí a 10 años. Las ciudades del futuro es las que estamos haciendo hoy, definitivamente. Lo que hagamos el día de hoy es lo que va a tener el impacto o va a ser el desarrollo del futuro. Por ejemplo, ustedes en el momento tenemos que tener una visión. Primero tenemos que tener una visión. Si no tenemos una visión hacia dónde queremos ir como ciudad, como sociedad, si no la tenemos, entonces no nos podemos visualizar en el futuro, ¿sí? Se dice que la visión se vuelve una ilusión por la falta de acción, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes en un momento tuvieron la visión de ser comunicadoras en un momento determinado, o como ser arquitecto, pues la visión es que yo tengo que hacer una planeación temporal.
¿sí? Un plan de acción. Bueno, el próximo año yo me voy a inscribir en la universidad. Ya ese es el primer paso. Ahí hay una acción. Ya me estoy acercando a mi objetivo. El primer año me comprometo a estudiar y salir limpio el primer y segundo semestre. Muy bien. Entonces ya me quedan 4 años. Ya me estoy acercando. Y así sucesivamente hasta llegar a alcanzar lo que yo una vez me visioné, ¿sí? Me vi en el futuro como un profesional de la comunicación o como un arquitecto. Pero sin la falta de acción, ¿sí? Entonces se vuelve una ilusión. A mí me gustaría ser arquitecto. Y pasa el primer año. Al siguiente año, sí, me gustaría ser arquitecto. Pero si no acciono, entonces solo es una ilusión. Entonces, ¿cómo nos vemos en la ciudad del futuro? Primero tenemos que tener una visión. Si no tenemos la visión hacia dónde queremos ir, entonces seguiremos navegando conforme nos lleve la corriente y los vientos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hagamos hoy? Es importante para definir la ciudad. La recomendación para poder hacer una ciudad del futuro es que la sociedad le crea en la educación. En la educación. Si no tenemos una población con niveles de educación, no podemos formar lo que yo les digo, los ciudadanos. Y cuando tengamos ciudadanos, entonces podemos definir muy bien el tipo de ciudad que nosotros deseamos tener. Ustedes ya tienen una visión de ciudad. Es de trasladarla, como nueva generación, es de trasladarla a quienes vayan a administrar el territorio. Sí, por eso les digo que es muy importante el gobierno en esta parte de acá, porque tiene los mecanismos para poder dirigirnos, administrarnos y llevarnos hacia donde nosotros deseamos ir. Y por eso es muy importante conocer este año, que es muy importante, las elecciones, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser nuestros candidatos para entonces, por eso les digo, lo que hagamos hoy es la ciudad del futuro. ¿Qué queremos para nuestra ciudad? Que sea amigable con el entorno ambiental o con el medio ambiente, ¿sí? Que nos dé oportunidades de trabajo, de desarrollo, que tenga la accesibilidad a todos los servicios que yo requiero para tener una vida digna, ¿sí? El poder desplazarme de manera adecuada dentro de mi ciudad y segura ante todo, porque ese es otro tema, ¿sí? Que podríamos ir abordando, pero esos son la razón del por qué nosotros debemos de ya visualizar qué ciudad deseamos. Y entonces así vamos a tener la ciudad del futuro. Quisiera darte una respuesta concreta, pero eso va a depender de nuestras acciones de hoy, de lo que hagamos todas las generaciones, ¿verdad? Hoy en día. Definitivamente, arquitecto. La verdad es que es muy, muy interesante porque todo esto lleva un estudio también. Lleva un estudio de, como usted decía, llevar una misión, ir acercándose. Pero yo le quisiera preguntar a usted, aquí en Guatemala, ¿cuáles son las ciudades que se están desarrollando de la mejor manera? Ya para ir terminando. Bueno, podríamos decir aquellas que han tenido algunas intervenciones urbanas, que lamentablemente no ha resuelto todo, pero ha mejorado algunos aspectos. La ciudad de Guatemala, la ciudad capital, sí nos lleva una gran delantera en el desarrollo de la implementación de proyectos urbanos. Solo con el hecho de tener la Sexta Avenida, que es un recorrido peatonal, ya es bastante, ya eso es bastante, ¿verdad? Sin embargo, obviamente ellos todavía tienen serios problemas todavía de movilidad urbana. Si nos vamos a las intervenciones que han hecho, pues han agilizado el tráfico. Algo que yo les comento es que el tráfico nunca va a desaparecer, solo se va a agilizar, pero va a existir, nunca se va a poder solucionar. Entonces, la ciudad capital podría decirse que ha tenido ciertas intervenciones urbanas que podrían ser un ejemplo, pero que no sea una réplica, porque si ustedes sabrán, hubo un proyecto por allá que vino y también se implementó aquí en Quetzaltenango. Pero las necesidades de nuestra población son totalmente distintas. Sí. El contexto geográfico, cultural, todo eso es distinto. Entonces, podríamos decir esa parte. Hay otras que han tenido otras intervenciones más adecuadas o que han tenido intervenciones urbanas, pero que no han sido tampoco las más adecuadas. Entonces, decir que todas las ciudades o que una ciudad en específica o o un centro urbano específico esté generando un cambio significativo es muy difícil, pero sí se ha logrado dar esos pequeños pasos. Eso es lo más importante, que sean un ejemplo, más no una copia, que eso es lo que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?
Muchas gracias, arquitecto, por todos los conocimientos que nos brindó el día de hoy. Fue un gusto compartir con usted este espacio y gracias por aceptar nuestra invitación y participar en Explora Podcast Meso. Gracias a ti, Susan, a ti, Gaby, por la invitación y claro, fue un gusto el poder compartir. Yo sé que el tiempo es limitado con estos temas, pero son importantísimos dejar esa cápsula dentro de todas las personas que nos van a escuchar y que nos van a ver por estos medios, ¿verdad? Claro que sí, arquitecto, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron en esta ocasión. Los invitamos a que nos puedan seguir escuchando y viendo en los próximos episodios. Recuerden que todas nuestras redes sociales las encuentran en la descripción de este podcast. Yo soy Gaby Sánchez. Y yo soy Susan de León. Y esto fue Explora Podcast Meso.